Hola a todos, mi nombre es Lizeth Mendoza, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El día de hoy tenemos una revisión de artículos sobre el tema caninos incluidos y su tratamiento odontológico. Este artículo es una revisión de literatura y está escrita por el autor Egido Moreno y colaboradores, y es del año 2012. En el índice, en primer lugar, vamos a ver un poco sobre la introducción. Luego vamos a pasar a los materiales y métodos. Posteriormente vamos a ver los resultados. Por consiguiente vamos a ver sobre la discusión. Ahí nos van a explicar un poco más sobre los tratamientos odontológicos en los caninos incluidos. Luego vamos a pasar con unas conclusiones para finalmente terminar con las referencias bibliográficas. Los caninos tanto maxilares como mandibulares juegan un papel importante en la apariencia facial, en la estética de la persona, también en su desarrollo del arco dental y la oclusión funcional. El canino maxilar específicamente tiene el periodo de incubación más largo, el área más profunda de desarrollo, por lo que el camino es más difícil para este diente para llegar a su posición oclusal. Es por eso que la razón de la inclusión del canino es la más frecuente, con una incidencia del 0,2% al 3,6%. Es por ello que para colocar al diente en su posición y así también evitar complicaciones se requiere de diferentes técnicas, así como también un tratamiento multidisciplinar que incluye al ortodoncista, periodoncistas y cirujanos orales. Por lo que en este artículo se van a revisar las causas y el diagnóstico de la retención de los caninos y las diferentes técnicas para poder exponerlos. Materiales y métodos. Se realizó una revisión bibliográfica de los últimos 5 años, que abarcaban desde el año 2006 hasta el 2011. En ella se encontraron 53 artículos, de los cuales se escogieron 33 para revisión, pero se eliminaron aquellos con bajo nivel de evidencia. También se descartaron los que hacían referencias a caninos transmigrados, exceptuando 2, que aportaban información epidemiológica y etiológica relevante. De estos 32 artículos que fueron seleccionados, se clasificaron en 5 apartados. Estos fueron epidemiología, etiología, diagnóstico, factores en el alineamiento y el tratamiento. En la discusión vamos a revisar su incidencia. En ella podemos resaltar que el canino maxilar es el segundo diente con más frecuencia de retención, que abarca entre un 0,2% al 3,6%. En relación a su posición, comúnmente los encontramos en palatino, con una proporción de 61%, también en una posición vestibular, con un 5%, y también se encuentra en un 34% que están en línea con el arco dental. Luego podemos ver también que los caninos incluidos tienen el doble de incidencia en mujeres, en sexo femenino, y también en un 8 a 10% suele ser bilateral, estos caninos incluidos. En la mandíbula también va a tener una incidencia menor, que abarca entre un 0,35% al 1,29%. En su etiología podemos ver 3 factores. Entre ellos están las locales, las generales y las genéticas. En las locales podemos relacionarlos con enfermedades sistémicas. Entre ellos pueden estar los cuadros febriles, irradiación, síndrome de Gardner, disostosis cleidocranial o las deficiencias endocrinas. Y en las generales abarcan las discrepancias ociodentarias, la pérdida temprana, quizás también la retención prolongada del canino temporal, la anquilosis, los quistes, los dientes supernumerarios, también las dilaceraciones de la raíz o quizás un cierre prematuro del ápice, también como iatrogenia, trauma, etc. Y entre las genéticas resalta la posición anormal del germen dental, los factores también hereditarios y posiblemente también relacionada al paladar hendido. Entre las complicaciones, dada la importancia del canino, su no tratamiento podría relacionarse con un compromiso estético, fonético y masticatorio. Otras complicaciones podría ser también
el desplazamiento o pérdida de vitalidad de los incisivos, el acortamiento del arco dental, la formación de quistes foliculares, la anquilosis del canino, también como infecciones, dolores recurrentes, así como también una reabsorción interna o quizás una reabsorción externa del diente adyacente. También es muy importante resaltar, por otra parte, que la presencia de caninos incluidos también puede no causar efectos perjudiciales durante toda la vida del paciente, pero hay cierto riesgo de complicaciones que deben ser necesarios el tratamiento o la monitorización de estos. En su diagnóstico vamos a ver dos evaluaciones, ¿no? Dos métodos de evaluación, que es la evaluación clínica y la evaluación radiográfica. En la evaluación clínica incluye el historial familiar, la inspección visual, la palpación también de la protuberancia sobre el canino primario y los posibles signos también de inclusión pueden ser la persistencia del canino más allá entre los 14 y 15 años, una asimetría en la protuberancia canina o una protuberancia por palatino, también como podemos observar en la imagen. También como una erupción dental retrasada o quizás la migración del incisivo lateral. Se han descrito que el 29% de los caninos no son palpables hasta los 10 años, el 5% de estos caninos son palpables a partir de los 11, el 3% a partir de los 12 años en adelante. Es por eso que es muy esencial el examen radiológico. Este examen puede combinarse con la evaluación clínica y entre ellas hay varias técnicas, ¿no? Entre las técnicas 2D se puede utilizar las radiografías periapicales, las oclusales o las panorámicas, y también se puede combinar estas, ¿no? Así como la técnica de Clark, que combina dos radiografías apicales. También, sobre todo las panorámicas, que también nos da mucha información útil sobre la edad dental, la simetría, el número de dientes presentes y la secuencia de erupción dental, así como también la presencia de patologías o algunas variaciones, ¿no?, respecto a la norma. Pero hay ciertas desventajas con estas técnicas en 2D. Es que puede percutir a una superposición de estructuras o quizás una distorsión de estas estructuras, lo cual reduce la precisión del diagnóstico. Para ello podemos hacer uso de la evaluación radiográfica en 3D, que entre ellas está la tomografía computarizada o la tomografía con BIM. El inconveniente de esta tomografía particularmente es la alta dosis de radiación, que puede ser nociva para los niños porque son más sensibles a la radiación, pero utilizando la tomografía con BIM se puede reducir esta exposición a la radiación, y además de que nos da un correcto diagnóstico para nosotros poder también ver la posición de estos caninos sin superposiciones y en tres planos como son el plano sagital, el plano axial y el plano coronal. Hablando un poco sobre los factores pronósticos en el alineamiento del canino incluido, la extracción de esto se debería de considerar si es que es poco probable la alineación final del diente en el arco dental. También, entre otros factores como puede ser la edad del paciente, cuanto sea mayor su edad va a ser con más duración y va a tener menos éxito el tratamiento. También otro es la cooperación del paciente, el no acudir a las citas o también la pobre higiene oral puede afectar el resultado del tratamiento. Luego también una presencia de espacio o apiñamiento. Se sabe que el 85% de los casos en que hay suficiente espacio, el canino se va a encontrar en una posición por palatino, ¿no?, de la arcada dental. Y cuando hay casos de apiñamiento, es común encontrarlo en posición vestibular. Luego también, hablando de esto, la posición del canino, es que para determinar un pronóstico debemos basarnos más en la posición inicial, mesiodistal y vertical que en la inclinación del diente incluido. Es por esto que para tener un buen diagnóstico se sabe que cuando el extremo del borde incisal del canino está a nivel de la unión amelocementaria del incisivo adyacente,
puede tener ciertos pronósticos, ¿no? Un pronóstico aceptable cuando el extremo del borde incisal se encuentra en la mitad de la longitud de la raíz del diente contiguo, o un diagnóstico pobre cuando el extremo del borde incisal del canino está en el tercio apical de la raíz del incisivo. Con base al tratamiento tenemos el control, en donde se puede optar por no tratar el canino incluido. Estos pueden ser porque el canino primario puede tener buena longitud y también puede verse aceptable estéticamente, así como también quizás el canino primario se exfolió temprano y creó un buen punto de contacto incisivo premolar. O también si es que está incluido muy profundo y no ha presentado una patología asociada, ¿no? Sin embargo, debemos realizar unos controles clínicos cada 6 a 12 meses y controles también radiográficos cada 2 o 3 años a ese canino definitivo. Luego también se puede realizar un tratamiento denominado tratamiento interceptivo. Esta se basa en la extracción del canino temporal para prevenir la impactación del canino definitivo. Se debe efectuar en niños con suficiente espacio en la arcada dental que van entre los mayores de 11 años y menores de 13 años. Y sobre todo este tratamiento va a estar indicado en aquellos casos en que la corona del canino está distal de la raíz del incisivo lateral. Y bueno, el último tratamiento es el tratamiento ortodóntico quirúrgico. En este tratamiento lo que mejor se puede hacer es un diagnóstico temprano y la intercepción de un potencial canino incluido. Pero en ausencia de esta prevención se deberá considerar el tratamiento ortodóntico quirúrgico para primero exponer al canino y luego llevarlo a oclusión mediante la tracción. Aquí en la tabla 1 podemos ver las técnicas quirúrgicas para la exposición de los caninos incluidos maxilares en posición vestibular. Está la técnica gingivectomía, está el colgajo de reposición apical y está la técnica cerrada, cada uno con su indicación, con sus ventajas e inconvenientes. En la gingivectomía está indicado, por ejemplo, cuando el extremo de la cúspide se localiza coronal a la unión mucogingival, cuando hay una adecuada cantidad de encía queratinizada y el diente no está cubierto por hueso. La iniciación de la tracción ortodóntica aquí normalmente no es necesaria. Entre las ventajas, una de ellas es que es fácil de realizar, pero hay ciertos inconvenientes, como es la pérdida de encía queratinizada, un posible daño periodontal y también un posible sobrecrecimiento gingival en la zona de la cirugía. Luego vamos a ver la segunda técnica, que es la del colgajo de reposición apical. En esta la indicación es cuando la corona del canino está apical a la línea mucogingival y hay una encía adherida de al menos 3 milímetros, ¿no? O menos. La iniciación de la tracción ortodóntica aquí es entre 2 o 3 semanas después de la cirugía. Entre las ventajas es que hay una conservación de la encía queratinizada a diferencia de la gingivectomía, pero el inconveniente es que va a aumentar el riesgo de recesión gingival y va a ser más traumática. Y por último está la técnica cerrada, en la que la indicación es que el diente está en el centro del alveolo y la corona está apical a la línea mucogingival, igual que en la de colgajo de reposición apical. Y en esta la iniciación de la tracción ortodóntica es entre 1 o 2 semanas después de la cirugía. Y entre sus ventajas es que hay una mayor estética y también facilita el movimiento del diente. Pero hay un inconveniente, que es en caso de despegamiento se debe realizar una segunda cirugía y posiblemente eso conlleva problemas mucogingivales. Luego en la tabla 2 nos habla sobre las técnicas quirúrgicas para la exposición de los caninos incluidos maxilares en posición palatina. En estas también son 3 técnicas, entre ellas encontramos la técnica cerrada, la técnica abierta y la tunelización. En la técnica cerrada, su indicación es cuando el canino se localiza cercano al incisivo central y lateral, está horizontal y superior al techo de la boca. La iniciación de la tracción ortodóntica aquí es entre 1 o 2 semanas después de la cirugía. Sus ventajas son que hay una inmediata tracción ortodóntica, pero el inconveniente es que puede haber necrosis ósea,
reabsorción radicular o también fallos en la adhesión. Luego la otra es la técnica abierta, en la que la indicación es que el canino se localiza cercano al incisivo central y lateral y horizontal y superior al techo de la boca. La iniciación de la tracción ortodóntica también es 1 o 2 semanas después de la cirugía. Entre sus ventajas es que en esta técnica hay una mejor visualización de la corona y mejora también la dirección del movimiento del diente, pero el inconveniente es que puede haber un sobrecrecimiento gingival. Y por último, la tercera técnica es la tunelización, en la que la indicación es que debe haber presencia del canino primario. La iniciación de la tracción ortodóntica es después de retirada la sutura, más o menos en 10 días aproximadamente. Entre las ventajas está que el canino permanente es guiado hacia el alvéolo del canino primario. Pero el inconveniente es que requiere la presencia, como se indicó, requiere la presencia del canino primario. Bueno, para realizar este tratamiento primero se debe hacer el tratamiento ortodóntico prequirúrgico, que antes de cualquier tratamiento se debe de crear un espacio suficiente para poder posicionar al diente, ya que en caso contrario perderíamos la longitud de arcada. Además también de colocar brackets en todo el arco dental, lo cual nos va a dar un suficiente anclaje para poder traccionarlo. Otra opción también es colocar un microimplante o mini implante como anclaje, que al acabar el tratamiento se va a retirar fácilmente. Las técnicas para exponer el canino maxilar incluido, como ya lo expliqué, son la gingivectomía, el colgajo de reposición apical, técnica abierta, cerrada, la tunelización. Pero hay que tener en cuenta la prevención de posibles defectos periodontales después del tratamiento. También hay estudios que muestran que usando una técnica cerrada se obtiene un menor defecto periodontal. Así como también hay otros estudios que nos comunican que no varía una técnica de otra, pero sí que la capacidad de recuperación va a ser menor en la técnica abierta. Así que para decidir el tipo de tratamiento, qué tipo de tratamiento se va a seguir para obtener un mejor resultado, se va a tener que considerar la profundidad del canino incluido, así como también la anatomía de la zona edéntula, la posición vertical o quizás la posición horizontal inicial del canino, así como también la rapidez y la dirección en la que va a ir la fuerza ortodóntica. Luego vamos a ver las técnicas para exponer al canino mandibular incluido. Este tratamiento se debe considerar si es que hay suficiente espacio en la mandíbula que nos va a permitir la ubicación del canino incluido en la arcada dental. Por ello que después de la exposición quirúrgica, en algunos casos el canino es capaz de erupcionar espontáneamente si es que tiene la angulación favorable. También luego de la exposición quirúrgica, si en caso no se produce la erupción espontánea, se puede combinar con la tracción ortodóntica. También se debe ver que según la posición vamos a escoger si es que accedemos por lingual o por vestibular. También en caso de conservar el canino temporal, se puede escoger la tunelización para poder reposicionar el diente. Y el éxito de este tratamiento va a depender más de la edad del paciente que la posición o el nivel de impactación. Aquí podemos ver un cuadro de decisión para escoger la técnica apropiada en un canino incluido. Primero se realiza la palpación clínica junto con el análisis radiográfico. Vamos a ver si es que está por vestibular o quizás si es que está incluido por palatino o lingual. Si está por vestibular se puede utilizar la técnica abierta o la técnica cerrada. En caso de escoger la técnica abierta, se va a tener que decidir por si es que tiene el paciente una adecuada encía queratinizada o quizás es inadecuada. Si es que es adecuada esta encía queratinizada, se debe realizar una gingivectomía, pero caso contrario, si es que es inadecuada, se deberá hacer un colgajo de reposición apical. Por otro lado, si es que está incluido en palatino o lingual, se debe realizar la técnica abierta o la técnica cerrada. Ya. Y bueno, por último, casi terminando, vamos a hablar sobre el tratamiento ortodóntico final.
Durante esta fase, mientras el canino es alineado en la arcada dental, se van a corregir las rotaciones dentales que falten, ¿no? Y al final de ello, del tratamiento ortodóntico, se van a colocar retoneadores en los cuales el paciente va a tener que ir periódicamente a la cita con el dentista para su control. Luego también podemos ver algunas complicaciones en el tratamiento ortodóntico quirúrgico. Entre ellas, la complicación más común es la falta de movimiento al iniciar las fuerzas ortodónticas. En este caso se va a tener que pensar en otros tratamientos para el canino. También las etiologías más comunes para este caso, que se van a encontrar frecuentemente en los caninos incluidos en posición palatina, va a ser que no se haya quitado suficiente hueso alrededor de la corona del diente. Puede haber también un mecanismo ortodóntico incorrecto, quizás una anquilosis o una adhesión incorrecta. En el caso de una extracción, el canino incluido puede afectar la estética y la oclusión, pero a veces es la única opción si hay limitación en llevar el canino a su posición en la arcada o su anatomía está afectada. En este caso se va a decidir entre mover el premolar a la posición del canino o otras alternativas, ¿no? Como quizás un autotrasplante o la restauración protésica. En esta imagen podemos ver la extracción de un canino incluido. En la primera imagen vemos el colgajo de espesor total. Luego en esta imagen podemos ver la eliminación del hueso que recubre el diente. Luego la odontosección de la corona, la luxación y la abulsión de la raíz. Posteriormente se va a hacer un legrado de la cavidad. Y aquí en la última imagen podemos ver la corona y la raíz, ¿no? Una vez extraídas. Bueno, para finalizar con las conclusiones podemos resaltar 3 puntos. Uno de ellos es que cuando tratamos caninos incluidos es fundamental tener un apropiado diagnóstico para tener el éxito del tratamiento. Luego, el segundo punto es que el simple tratamiento interceptivo puede prevenir la inclusión del canino y hacer que erupcione correctamente en el arco dental. Es por esto que esto se considera el mejor tratamiento posible. Y por último, que las diferentes técnicas quirúrgicas y ortodónticas nos van a permitir corregir la inclusión y evitar las complicaciones de los caninos incluidos. También que una selección cuidadosa de la técnica va a ser esencial para el alineamiento exitoso de estos caninos. Bueno, aquí para finalizar tenemos la referencia bibliográfica. Este es el artículo en donde saqué el resumen. Lo voy a dejar el link en la cajita de descripción para que lo puedan descargar o revisar con todo gusto. Y bueno, me voy despidiendo. Espero que les haya gustado este video. Un gusto que hayan llegado hasta aquí y nos vemos en un video próximo. Muchas gracias.